Muy bien, buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar. Ya habíamos hablado a nivel de la cavidad abdominal, de los órganos o vísceras, de lo que es el esófago y el estómago, y ahora vamos a seguir dándole continuación a lo que es el tubo digestivo. Lo que se encuentra luego del estómago le vamos a denominar intestino delgado. Ya veremos por qué cuando terminemos todo el tubo digestivo, todo su trayecto, y básicamente vamos a comenzar con una pequeña subdivisión. El intestino delgado, aunque es una única estructura, de hecho, todo el tubo digestivo es una única estructura continua que no se encuentra segmentada en ningún punto, pero si usted se fija, nosotros a efectos descriptivos la solemos dividir en varias porciones. Hemos hablado de esófago, de estómago y así sucesivamente. Entonces, en ese orden, en ese trayecto, el intestino delgado, de forma descriptiva, como ya hemos mencionado, lo vamos a dividir en tres elementos diferentes. De proximal a distal, estos elementos son el duodeno, que es la primera porción y la más pequeña del intestino delgado, el yeyuno, que es la porción intermedia, y el ilion, que sería la porción terminal del intestino delgado. Bien, el intestino delgado en conjunto. Entonces ya saben que cuando hablemos de intestino delgado, estamos haciendo referencia al conjunto de estas tres estructuras. Bien, entonces la primera porción del intestino delgado, que es la que vamos a comenzar a estudiar, es la más corta de las tres, y de esos 6 a 7 metros que mide todo el intestino delgado, solamente abarca los primeros 25 centímetros. Bien, el duodeno, vamos a ponerlo acá, que es un órgano en forma de letra C que se encuentra acoplado a lo que es el páncreas, y de hecho el páncreas resulta ser su relación más importante, que ya lo veremos más adelante. Bien, en esta parte del intestino delgado es donde se va a vaciar el contenido del estómago, que ya ha pasado a través del jugo gástrico y se ha formado el quimo. Bien, entonces aquí es donde comenzaría lo que es la absorción de los nutrientes. Bien, una de las funciones principales del intestino delgado, o sea, de estas tres estructuras, es la absorción de nutrientes. Entonces, el duodeno, que es esta, los primeros 25 centímetros solamente, o sea que tiene una longitud similar a la del esófago en todo su trayecto, lo vamos a subdividir en cuatro pequeñas porciones. Vamos a hablar de una primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, a las cuales también podemos poner nombre. A la primera porción del duodeno también le podemos llamar como porción superior. A la segunda porción del duodeno le conocemos como porción descendente o porción vertical. A la tercera porción del duodeno es la porción horizontal o transversa, y la cuarta porción es la porción ascendente. Bien, con los números primera, segunda, tercera y cuarta, o los nombres superior, descendente, transversa y ascendente. ¿De dónde a dónde se extiende lo que es el duodeno? Aunque usted ve que tiene un trayecto un tanto tortuoso porque va formando una letra C alrededor de la cabeza del páncreas, pues si extendiésemos ese tubo digestivo, él va desde lo que sería el píloro a nivel del estómago, que es lo que lo va a separar del mismo, hasta lo que se denomina flexura duodeno-yeyunal. Bien, ya esto aquí que se orienta hacia adelante es yeyuno. O sea que en este punto acá se encuentra la flexura duodeno-yeyunal, que es el punto donde se une la cuarta porción del duodeno con el yeyuno, que sería la continuación de ese intestino delgado. Bien, entonces vamos a ubicarnos ahora en cuanto a referencias anatómicas. Vamos a utilizar la columna vertebral y vamos a ir dando detalles anatómicos de esas cuatro porciones. La primera porción de lo que sería el duodeno va a medir aproximadamente 5 centímetros de longitud y se va a encontrar a nivel de la vértebra L1. Bien, la segunda porción, que suele ser la más larga, mide de 7 a 8 centímetros, de 7 a 10 centímetros, perdón, y se va a extender desde L1 hasta L3. La tercera porción simplemente pasa del lado derecho al lado izquierdo de L3, o sea, se mantiene el mismo nivel, y es la segunda porción en cuanto a tamaño, mide de 6 a 8 centímetros. La última porción tiene una longitud similar a la primera, 5 centímetros, y asciende desde L3 hasta L2. Bien, o sea que la flexura o unión duodeno-yeyunal se ubica a nivel de L2. Entonces ya tenemos esos datos. Y a la izquierda de la línea media.
Fíjese acá que esta es la aorta abdominal que va pasando detrás y la aorta abdominal se encuentra al lado izquierdo, por lo tanto ya puedo utilizarlo como referencia. Igual la vena cava que se encuentra al lado derecho, ya sé entonces que la segunda porción se va a ubicar del lado derecho, mientras que la tercera entonces pasa el plano medio de un lado al otro, de derecha a izquierda. Bien, entonces, otro detalle importante es la relación de este órgano con el peritoneo y sería un tanto compleja, pero básicamente podríamos decir que el duodeno es un órgano parcialmente retroperitoneal, o más fácil aún decir, es un órgano retroperitoneal con un pequeño excepto. ¿Cuál es el excepto? Bueno, de la primera porción del duodeno, los 2 primeros centímetros, esta parte de acá, que es incluso un poquito más ancho en cuanto a diámetro, se denomina ampolla o bulbo duodenal. Esa ampolla o bulbo duodenal es intraperitoneal, posee un pequeño meso y por lo tanto es móvil. Bien, ya luego de esos 2 primeros centímetros del duodeno, todo lo que queda, que sería lo que faltaba de la primera porción, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, son retroperitoneales, o sea que solamente estarían cubiertos por peritoneo en su cara anterior. En la posterior no, solamente esta primera porción. Bien, entonces tener esa parte pendiente. Algo importante en cuanto a la anatomía del duodeno es que si hacemos un corte como este, vamos a ver que dentro de sus relaciones y dentro de su misma función se va a encargar de recibir en la pared posteromedial, estamos aquí en la segunda porción, en su pared posteromedial, que es esta de acá, vamos a tener dos pequeños orificios. Uno acá y uno que se encontraría más hacia superior. Bien, ¿para qué sirven estos orificios? Pues para la comunicación de la segunda porción del duodeno con unos conductos. Bien, a nivel de la papila duodenal mayor va a drenar lo que se denomina ampolla hepatopancreática, que es una estructura que se forma por la unión del conducto pancreático principal del páncreas, valga la redundancia, y del conducto colédoco, que es parte de las vías biliares. Desembocan aquí a nivel de la segunda porción del duodeno. ¿Qué vierten dentro del duodeno? Pues el jugo pancreático, que viene a través del conducto pancreático principal, y a través del colédoco viene pues la bilis, que se encarga de la emulsificación de las grasas. O sea que básicamente luego de una ingesta copiosa, te come alimentos con alto contenido graso, cuando ese alimento llegue a lo que es el duodeno, va a activar un estímulo que produce la contracción de la vesícula biliar por la secreción de una hormona que se denomina CCK o colecistoquinina, contrae la vesícula biliar y esa vesícula biliar pues manda la bilis a través del conducto colédoco a lo que sería la segunda porción del duodeno. A nivel de la papila duodenal menor que drena, bueno, de forma inconstante podemos tener desde el páncreas un conducto pancreático más pequeño que se denomina accesorio. Bien, ese conducto pancreático accesorio, en el caso de que esté presente, pues drenaría en la segunda porción también a nivel de la papila duodenal menor. Bien, mira aquí donde se puede apreciar muy bien, aprovechamos la imagen, la ampolla bulboduodenal. Y esto de aquí es el píloro, el esfínter. Ya esto aquí sería estómago cortado. Un detalle importante también, fíjese en la anatomía interna del duodeno, y es que la mucosa interna forma una serie de pliegues, que son estos de acá, que se denominan pliegues circulares o válvulas de Kerpin. Bien, que se encuentran aquí más abundantes a nivel de lo que sería el duodeno. Entonces, uno de los detalles anatómicos más importantes del duodeno son sus relaciones. Y las relaciones del duodeno las vamos a dividir por porciones, o sea, hablamos de las relaciones de la primera, segunda, tercera y cuarta porción, y cada porción tiene relaciones anteriores, posteriores, mediales, en algunos casos, y superiores. Bien, entonces vamos a comenzar por la primera porción. Vamos a usar esta imagen que se ve mejor. Primera porción es esta de acá. Las relaciones anteriores de la primera porción, bueno, como todas, al principio usted puede mencionar ahí el peritoneo, que cubre la superficie anterior. Aquí también vamos a tener lo que es mírala aquí, la vesícula biliar como relación anterior y parte del hígado, específicamente lo que es el lóbulo cuadrado.
En cuanto a relaciones posteriores, aquí se pueden apreciar porque pusieron el duodeno un poco transparente. Vamos a tener allá lo que es la arteria gastroduodenal, el conducto colédoco que lo mencionamos ahorita, y vamos a tener también lo que sería la vena porta hepática y la vena cava inferior cruzando. Un detalle importante es la arteria gastroduodenal, por el mismo ejemplo que hacíamos en el estómago. Decíamos que, por ejemplo, si usted tiene una úlcera que se perfora en la cara posterior del estómago, tiene que pensar si hay lesión vascular en lo que sería la arteria esplénica. Si tenemos una úlcera péptica a nivel de la cara posterior de la primera porción del duodeno y existe lesión vascular, usted piensa en que se lesionó ¿qué arteria? Pues la gastroduodenal. En el caso de que la lesión sea vascular, pero puede lesionarse cualquiera de las estructuras que se encuentran allá posterior. Hacia medial, recuerde que tenemos ahí el píloro, y hacia lo que sería superior, pues tenemos descansando el cuello, que es esto, de la vesícula biliar. Aquí está separado para usted verlo, por eso estaría justo encima. Bien, la relación de la vesícula biliar con la cara anterior de la primera porción del duodeno y su cuello con la parte superior es tan estrecha que incluso luego de disecarlo o durante la cirugía todavía se puede ver como una coloración verdosa sobre la superficie del duodeno. Vamos a la segunda porción, que es esta. La segunda porción va a tener como relación, perdón, va a tener como relación medial, pues fíjese que es la cabeza del páncreas. Recuerde que el duodeno es como la forma de una letra C que se acopla sobre la superficie o sobre todo el contorno de lo que es el páncreas, principalmente lo que sería su cabeza. Recuerde que aquí hacia medial también están llegando los conductos colédoco, pancreático principal y pancreático accesorio. Usted puede apreciar aquí que hacia afuera, hacia lo externo, vamos a tener el riñón del lado derecho y superiormente su glándula suprarrenal. Por último, en lo que sería relación superior, pues simplemente la primera porción está por encima de ella. Vamos a la tercera porción del duodeno. Aquí vamos a tener como relaciones anteriores a la arteria y vena mesentérica superior. Fíjese acá cómo van descendiendo, van pasando. También podemos tener disperso acá, tanto en la segunda como en la tercera anteriormente, asas de intestino delgado, o sea, haciendo referencia a lo que sería yeyuno e ilion, principalmente yeyuno, que es el que está más superior. Bien, vamos a tener hacia medial, no vamos a encontrar ninguna relación como tal, a diferencia de la segunda y primera porción, y hacia superior vamos a tener la cabeza del páncreas y una proyección de la cabeza del páncreas, que es esta parte de acá, que se conoce como proceso uncinado o proceso unciforme del páncreas. Bien, entonces la cuarta porción, esta de acá, va a tener como relación anterior también asas de intestino delgado y parte del nacimiento de la raíz del mesenterio. Recuerde, el mesenterio, estamos haciendo referencia al de yeyuno e ilion. Si fuese otro, entonces le ponemos el apellido del órgano. Hacia posterior vamos a tener acá, y mencionar que también se nos pasó las relaciones posteriores de la tercera porción. En ambos vamos a tener allá detrás a lo que es el músculo psoas mayor. Lo único que la tercera porción se relaciona con el psoas mayor derecho, míralo allá, y este con el psoas mayor del lado izquierdo. Bien, vamos a tener detrás de la tercera porción a la vena cava inferior también de un lado y a la aorta abdominal del otro. Recuerda que la tercera porción cruza el plano medio de derecha a izquierda. En cuanto a la cuarta porción, aparte del psoas mayor izquierdo, también tiene parte de lo que sería la aorta abdominal, específicamente su borde izquierdo. Bien. Y por último, superior, que tiene la cuarta porción, pues parte del cuerpo del páncreas. Míralo aquí. El páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. 4C. Bien, esas serían las principales relaciones y es uno de los detalles anatómicos más importantes con relación a lo que sería el duodeno. Vamos a pasar a la vascularización. La vascularización del duodeno es sencilla. Usted tiene dos arterias. Una arteria pancreato duodenal superior y una arteria pancreato duodenal inferior. Ambas se van a repartir la vascularización de lo que sería el duodeno.
Primero vamos a marcar el origen. ¿De dónde vienen las arterias pancreatoduodenales? La arteria pancreatoduodenal superior se origina de lo que es la arteria gastroduodenal. Y usted sabe que esa arteria gastroduodenal viene de la división de la arteria hepática común. Y esa arteria hepática común se origina del tronco celíaco. La arteria pancreatoduodenal inferior, su origen es más cerca, más sencillo, simplemente es la primera colateral que emerge de lo que sería la arteria mesentérica superior. Bien, o sea que en este caso el duodeno es doblemente vascularizado. En parte viene del tronco celíaco y la otra parte viene de la mesentérica superior. Recuerde que habíamos dicho que la aorta abdominal daba 3 ramas viscerales impares en el plano anterior, a nivel de T12 el tronco celíaco, a nivel de L1 la mesentérica superior y a nivel de L3 la mesentérica inferior. Entonces aquí tenemos dos grandes troncos aportando sangre oxigenada a lo que es el duodeno. Ahora, ¿qué parte del duodeno vasculariza cada arteria pancreatoduodenal? ¿Qué parte le toca a la superior y qué a la inferior? Pues marcamos como punto de división la papila duodenal mayor. Todo lo que está por encima de la papila duodenal mayor, o sea, la primera porción del duodeno y la mitad superior de la segunda, son vascularizados por la arteria pancreatoduodenal superior. Mírala acá. Entonces, todo lo que queda por debajo de la papila duodenal mayor, que sería cuarta porción, tercera porción y la mitad inferior de la segunda porción, pues es vascularizado por la arteria pancreatoduodenal inferior. Si se fija por ahí dice antero superior, posterior inferior y demás, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que cada una de esas arterias pancreatoduodenales, tanto la superior como la inferior, se bifurcan en una rama anterior y una posterior. Igual lo hace esta, en una rama anterior y una posterior. Por eso usted puede ver por ahí, por ejemplo, arteria pancreatoduodenal inferior posterior o anteroinferior o posterior-inferior. Bien, ya sabe que cada una de ellas dos va a terminar dividiéndose en una parte anterior y una parte posterior y podríamos decir como que abrazan la circunferencia de lo que es el duodeno. Bien, el drenaje venoso es satélite. En su mayoría la sangre terminará en la vena porta, ya sea de forma directa o de forma indirecta a través de la vena mesentérica superior o de la vena esplénica. En el caso, bueno, aquí no está, no tengo la imagen, déjame ver si la tengo por aquí. Ok, no está, pero mencionando lo que es el drenaje linfático igual y se irá acompañando lo que son las venas y en este caso drenará principalmente en un grupo de nódulos linfáticos que se denominan pancreatoduodenales, igual que las arterias. Recuerde que habíamos dicho que siempre los grupos de nódulos linfáticos se encontraban cercanos a las arterias y como la linfa sigue el trayecto igual pero hacia atrás como lo hace la vena, pues casi siempre vamos a tener los mismos nombres. De ahí puede drenar hacia lo que serían los mesentéricos que están abajo o terminar en lo que serían los nódulos linfáticos celíacos. En el caso de la inervación del duodeno vamos a tener ahí lo que es los troncos vagales para la inervación parasimpática y los nervios esplánicos abdominales, nervios esplánicos mayor y menor. Bien,